Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, por haber escogido este ratito para meditar la escuela dominical. Damos la bienvenida en esta tarde a Domingo, a Lola y a Rubén, que es el que va a exponer. Bienvenidos. Eh, Estamos siguiendo la escuela dominical online porque aún no hemos abierto el templo para tener así contacto estrecho. Pero bueno, ya con la esperanza de que el próximo curso ya podamos hacerlo. Esta mañana hemos meditado en el pasaje que dejamos pendiente la semana anterior del libro de los Hechos a partir del versículo 6 del capítulo 22, cuando Pablo relata su segunda conversión, o sea, perdón, el segundo relato de su conversión. Lo relata en el capítulo 9, lo hace de nuevo aquí, y en el capítulo 26 ante Agripa hará su tercer relato de su conversión. Y es muy interesante hacer hacer comparaciones o apreciaciones entre ellos. Me ha pedido Rubén que lea el texto que va del versículo 17 hasta el 20, no, del versículo 12 al 21. ¿Es así, Rubén? Eso es. Del 12 al 21. Vamos a hacer esta primera lectura que nos va a centrar en este momento. Os recuerdo que estamos en la fortaleza donde fue arrestado Pablo y donde está dirigiéndose en arameo, en lengua aramea, a los judíos de Jerusalén, que por un momento antes han estado a punto de lincharlo. Este momento tenso es un momento convulso y Pablo relata de este modo su conversión. Estando en esta ciudad, la ciudad de Damasco, hacia donde él se dirigía a perseguir cristianos, un hombre llamado Ananías, cumplidor de la ley, que era muy apreciado por todos los judíos que vivían allí, vino a mi encuentro y cuando estaba cerca me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y en ese mismo momento recobré la vista y pude verle. Él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de sus labios, porque vas a ser testigo suyo ante todo el mundo de lo que has visto y oído. Ahora pues no pierdas tiempo, bautízate inmediatamente e invoca su nombre para que quedes limpio de tus pecados. Volví a Jerusalén y mientras estaba orando en el templo caí en éxtasis. Vi al Señor que me decía: date prisa, sal rápidamente de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en las sinagogas a quienes creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente, aprobando su muerte y cuidando la ropa de quienes le mataban. Pero Dios me respondió: escapa, porque voy a enviarte lejos a los que no son judíos, a los gentiles. Hasta aquí la lectura. Rubén, ¿cómo podríamos enfocar adecuadamente este texto y esta situación? Adelante. Bueno, como ya comentaste la semana pasada, Pablo llega a Jerusalén después de un viaje larguísimo, que nosotros conocemos como el tercer viaje misionero de Pablo. Y bueno, se complica mucho la situación por las circunstancias que atravesaba y el momento que atravesaba la comunidad en Jerusalén. Así que, por una circunstancia muy concreta, se ve envuelto en una espiral que le va a llevar pues, a atravesar todo tipo de estamentos jurídicos, tanto judíos como romanos, en un periodo que va a durar varios años y que acabará en Roma. En este fragmento concreto lo que está pasando es que Pablo pues, intenta explicarse delante de una parte del pueblo judío que está exaltadísimo por lo que había acontecido en el templo con Pablo y sus 4 compañeros de comunidad a los que iba a ayudar a cumplir el voto nazareo. Y bueno, intenta defenderse con sus compatriotas y lo hace contando su testimonio de fe con toda la honestidad que puede, ¿no?
Entonces, pues bueno, como veremos un poco más adelante, la cosa se vuelve a complicar y va subiendo de tensión y van subiendo peldaños en un proceso, pues la verdad que muy complejo. Bueno, comentaremos ahora algunas diferencias, ¿no?, entre los diferentes pasajes en los que se relata su testimonio, ¿no? Pero ese, digamos, que es el momento en el que estamos ahora mismo situados. Como dices, por segunda vez en este libro, ahora por segunda vez, Lucas introduce el testimonio personal de la conversión de Pablo. Esta vez lo pone en boca del mismo protagonista, porque la primera vez se habla del testimonio en tercera persona, y añade algunos detalles. ¿Por qué consideras que Lucas da tanta importancia al relato del camino a Damasco? Lola o Domingo, libremente. Domingo, estás con el audio apagado. Ahora ya no. ¿Contesto yo entonces? Vale. Como queráis, sí. Bueno, la verdad es que no sé si aparece una explicación así evidente. La verdad es que no, a simple vista no la veo, ¿no? Pero yo creo que Lucas concede mucha importancia a la conversión de Pablo, porque de alguna forma está ratificando el llamado de Pablo. Pablo no era un sencillo hombre que cambia de pensamiento religioso, no sé, como el que cambia de chaqueta o de corbata. Y era necesario narrar muchas veces, tantas como se pueda, cómo fue esa transformación tan radical. ¿Para qué? Para que el mundo conozca y reconozca su apostolado. Yo creo que Pablo no fue alguien que decidió caprichosamente modificar sus creencias, fue alguien tocado, fue un escogido del Señor para una misión muy importante y muy concreta. Fue escogido principalmente para extender la palabra más allá del judaísmo. Y eso había que dejarlo muy claro, tanto a los judíos como a los no judíos, tanto a la Iglesia como a los perseguidores de la Iglesia. Creo que eso puede ser uno de los motivos por los que la conversión de Pablo se narra tantas veces, ¿no? Quizá también hayan algunos otros motivos, ¿no? Y por eso nos han llegado hasta nosotros. Pero yo por lo menos entiendo que uno de ellos debe ser este. Comparando este fragmento con el de Lucas 9, Lola, ¿has apreciado algunas diferencias interesantes? Sí. Fundamentalmente una, y es la que él no pierde ocasión, me refiero a Lucas, cuando narra en que los personajes aparezcan claramente definidos como que son judíos y además hasta el mismo Jesucristo, porque yo me he dado cuenta que en el capítulo 9 dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, y en cambio aquí Lucas dice, yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. O sea, me llama mucho la atención que ese detalle es una voz del cielo que dice que soy de Nazaret, ¿no? Igual es una licencia que se toma Lucas, no lo sé, pero a mí me llama la atención. Y después también cuando dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, buen testimonio para todos los judíos que allí moraban. O sea, él quiere decir, yo salí de Jerusalén a Damasco, salí judío y llegué cristiano, y eso lo puede hacer todo el mundo, todos los judíos. Les está... mi parecer es que el apóstol, como ha dicho Domingo, él fue una bisagra, un punto de inflexión tan grande entre los judíos y los gentiles, si no, a nosotros no nos llega el Evangelio. Claro, por eso es tan importante, porque es el nexo de unión de la promesa del antiguo pacto al nuevo. Entonces, Pablo está ahí intentando convencer a los judíos que realmente no es nada malo ni perverso, sino que él, siendo judío ortodoxo, siendo además estudioso a los pies de Gamaliel, o sea, es que no tenía ningún reproche, es que no había nada que decirle al apóstol, no había nada, no le podían reprochar absolutamente nada. Era un hombre docto en la palabra, en la ley, lo sabía todo, y precisamente ese hombre se convierte al cristianismo. O sea,
un giro de 180 grados. Y yo creo que él intenta por ahí hacerle ver a los judíos que es posible que el Mesías que estaban esperando era el que ya había llegado, que no tengan que esperar nada más, ¿no? Y desde luego está en una situación muy complicada, muy complicada. Rubén, ¿alguna aportación, ya que has escrito el guión y lo has estudiado a fondo? Bueno, la diferencia, aparte de los matices, de los matices que comentaba Lola, que son muy interesantes, desde luego el añadido, ¿no? de lo que ocurre a partir del versículo 17, ¿no? Que el éxtasis que tiene cuenta su graba en el templo, eso es una novedad. No sabíamos nada de ese momento, ¿no? Y bueno, es interesante que lo cuente justo aquí, ¿no? Yo creo que está estableciendo puentes con quien les está escuchando una vez más. Cuando estaba en Atenas, predicaste, Pau, pues hablaba en un lenguaje que se le entendiera, y él ahora estaba estableciendo puentes otra vez con parte de la gente que estaba allí, ¿no? Porque él seguía yendo al templo, que después de la experiencia en el camino a Damasco y tal, pero bueno, no vale para nada porque cuando termina diciendo cuál es su misión, se ponen peor todavía, ¿no? Tan peor se ponen que literalmente dice la Biblia en el siguiente fragmento que se lo tienen que llevar en volandas porque acaban con él. Entonces, bueno, yo creo que esas son las diferencias principales, ¿no? Muy interesantes los matices que comentaba Lola, ¿no? Bueno, como matices hay muchos, ¿eh? Porque, por ejemplo, en el capítulo 9 dice que explica que lo que estaba haciendo en ese viaje, respirando amenazas de muerte, pedir cartas, tal. Sin embargo, el 22 solo dice que yendo por el camino no cuenta el propósito del viaje. En el capítulo 9, el Señor le dice, ya lo ha comentado Lola, el duro es dar coces contra el aguijón, en el 22 lo omite, en el 26 lo vuelve a contar. En el 9 describe que estuvo 3 días sin comer ni beber, sin embargo el 22 no lo dice. Y en el 9 se describe que Pablo tuvo una visión anticipada de Ananías, pero en el 22 tampoco lo dice. Son detalles, matices, que quizá tampoco tengan una importancia, no sé, doctrinal o filosófica o espiritual muy grande, pero es curioso, es como que cuando lo narra Pablo, como que va muy rápido contando las cosas, ¿no? Quizá porque estaba apremiado por la situación. Nosotros siempre preferimos el relato del capítulo 9 porque es más, como nos comunica más, ¿no? Más cosas. Pero yo creo que aquí Pablo estaba en una situación bastante desesperada y entonces va al grano. O sea, digamos que lo que le importa, vamos, es que yo lo veo así, es identificarse él como judío que puede ser seguidor de ese Cristo y no es nada raro, y que ellos lo pueden ser también. O sea, se abre de par en par para decir, por favor, que no pasa nada, que puede ser, ¿no? Que aquí estamos. Y claro, ¿qué pasa cuando uno se abre de par en par? Pues que le pueden partir el corazón, que es lo que hacen. Hay muchas referencias. Por ejemplo, cuando dice... bueno, ya lo habéis citado, Ananías, cumplidor de la ley. Esto a los oídos judíos les sonaba bien. El Dios de nuestros padres. Te ha escogido para que conozcas. El dato de Nazaret, que aun siendo una ciudad insignificante, pero resuena bien en los oídos de Palestina. También cuando dice, y veas al justo. Dios te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. Esta palabra es muy ambivalente, ¿no? Porque podría hacer referencia a Dios y también al Señor Jesucristo, ¿no? Está plegándose al auditorio en una situación muy comprometida, donde está en peligro su vida, lo ha estado hace un instante, y les está hablando como un paisano, ¿no? Como un paisano, con muchos guiños hacia la cultura judía. Vamos adelante. Pablo escapa de la ira de la gente, ¿no? Le salva la vida al tribuno, el ejército romano. Y a punto de ser interrogado, cuando a partir de este momento que ya dicen, quítale de ahí en medio, merece morir y tal, pues el comandante mandó que lo llevaran a la fortaleza
para que lo azotaran con el flagelo. Eso era un azote, eran palabras mayores, ¿no? Y a punto de ser interrogado, recurre a sus derechos como ciudadano romano. Os pregunto, ¿cuál creéis que es la motivación principal de este hecho concreto? ¿Por qué no pide en ese momento la intervención divina y dice, Señor, envía fuego del cielo y consúmelos, ¿no? En ese momento se acuerda o invoca su ciudadanía romana. ¿Qué os parece este detalle, este gesto? Bueno, hay muchas explicaciones, pues, pero fundamentalmente a mí me llama la atención el hecho de que él se reivindique como romano, y me da la sensación que él estaba acostumbrado a hacerlo. Tengamos en cuenta que como él encarcelaba y azotaba y él iba con salvoconductos, se iba a Damasco, o sea, no sería la primera vez que iba a Damasco, ni era la primera vez que salía de Jerusalén y recogía. Él en un momento lo cuenta, que él iba, detenía, encarcelaba y seguramente volvía a Jerusalén para llevar a la justicia a las personas por ser seguidores de Cristo. Entonces me imagino que él estaba acostumbrado a manejar la burocracia, o sea, él jugaría con estas cosas, entonces no habían carnets, no habían fotos, no había nada de esto, ¿no? Entonces su manera eran los salvoconductos que llevaba, y ser ciudadano romano cuando toda la zona de Palestina, Siria, la actual Turquía, todo era romano. Entonces el hecho de ser ciudadano romano le permitiría moverse muchísimo y él estaba acostumbrado. Por eso, como es una de las herramientas que él tiene, cuando se ve en un aprieto, pues echa mano de eso. Como debemos echar mano de los dones que tenemos. Quizá sea la pregunta más complicada, ¿verdad? Y seguramente la más espiritual, ¿no? Porque apela a sus derechos o a las cosas que tiene a mano, como dice Lola, y no directamente a Dios. Bueno, yo creo que Pablo sabe que su vida siempre está en las manos de Dios. No tiene ninguna duda sobre eso. Sabe que ha escogido, que ha sido escogido y que hay un propósito para su vida. Y por lo tanto, todas sus fuerzas, toda su mente, su inteligencia, todo su tiempo, los va a poner al servicio del Evangelio. Y su mente, su inteligencia también debe estar enfocada. Pablo no está atemorizado, no está asustado, confía en Dios, pero sabe que debe poner su inteligencia, porque Dios se la ha dado, para darle también salidas, para tomar decisiones. Y quizás esas decisiones puedan estar inspiradas por el Espíritu. Y esto, por eso decía que creo que es la pregunta quizá más difícil desde un punto de vista espiritual, ¿no? Porque Dios actúa cuando nosotros ya no tenemos ninguna posibilidad. Se nos ha dado una inteligencia, unas manos, unas capacidades, y debemos ponerlas a prueba, debemos gastarlas. Y creo que tenemos el derecho de tomar decisiones. Unas veces van a ser acertadas y otras no. Y el Señor va a actuar de todas las formas. Cuando ya no encontramos la salida, cuando hemos agotado nuestras fuerzas. Y creo que lo hace por dos razones así. La primera, para que no nos convirtamos en unos vagos comodones. Yo no me esfuerzo y que el Señor lo haga. Bueno, no, tú debes hacer primero eso que te he dado. Debes utilizar tus manos y debes utilizar tu cabeza. Y la segunda razón, quizá para que sepamos que el auxilio viene cuando hemos agotado nuestras fuerzas. De manera que nosotros ya no podemos pensar que es cosa nuestra, ya no podemos hacer nada. Que Dios tiene el poder y reconozcamos que el auxilio viene de parte del Señor. Sí, de alguna manera ese determinismo que acaba de decir Domingo me ha gustado, porque, claro, no tendría ningún sentido que de repente azotaran y mataran a Pablo cuando el Señor le había prometido, le había, en un momento de éxtasis, le había dicho, ve a los gentiles. Entonces, él de alguna manera en su interior debería estar convencido de que eso es verdad, por lo tanto, tenía por delante una
una meta que se iba a cumplir, ¿no? No sabemos lo que él pensaba y sentía, ¿no? Sí, Pero no, estaba yo seguro. no estoy tan seguro, que a lo mejor él ni siquiera sabía si iba a funcionar, es lo que estaba diciendo. Él estaba utilizando todos los recursos que tenía a su disposición. El punto es que yo veo a Pablo como un hombre que estaba conectado con la cultura en la que vivía, y eso le ayuda en diversas circunstancias, ¿no? Yo creo que es una lección para nosotros como cristianos evangélicos, que tenemos que vivir conectados en la cultura en la que vivimos, porque Dios se manifiesta y actúa en nuestras vidas a través de acciones, como decía esta mañana en la predicación, a través de acciones cotidianas. Y nosotros, como decía Domingo, como tendemos a espiritualizar tanto nuestra fe, nos olvidamos de que justamente es a través de nuestras habilidades y nuestros dones como el Señor obra de manera mucho más sencilla de lo que esperamos. Y si no estamos atentos a estos pequeños detalles, pues no le vemos a veces actuar. Ese es un poco el drama, ¿no? Pero yo veo que Pablo, pues eso, domina, como Era un decía hombre al culto. principio. ¿Cómo? Era un hombre muy culto. Claro. Y aprovechaba, pues eso, sus habilidades. Y él, como decías al principio, era conocedor de sus derechos como ciudadano romano, y lo ve como una salida, ¿no? Pero bueno, quizás hubiéramos esperado que alguien pudiera esperar, oye, pues, ¿por Y qué quiero no más. pide la intervención de los ángeles? Exacto. Como dices, la realidad en multitud de ocasiones pues, nos desborda, ¿no? Esta es una situación límite para el apóstol, con sus problemas, complejidades. En este relato son varias las situaciones en las que se detallan pues, que los acontecimientos cambian y hay momentos providenciales, ¿no? Que a pesar de parecer auténticas casualidades, como dices, ¿no? Vemos a Dios actuando en medio de lo cotidiano en nuestras vidas. El apóstol Pablo, además de ser culto, es un hombre pragmático que está conectado a su realidad cultural, intelectual, jurídica. No es la primera vez que va a invocar su ciudadanía romana. Cuando estaban en la cárcel y los querían, digamos, despachar rápidamente, también les dice, no, que vengan y que nos saquen, porque la manera en la que nos han encarcelado no es acorde a la ley, ¿no? La pregunta sería, ¿vemos a Dios actuando en medio de lo cotidiano? ¿Qué papel juega la fe como un elemento integral para nosotros? Es decir, la fe que afecta a todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué os parece? Me toca. Sí. Pues, sí. Dios actúa en medio de lo cotidiano. Lo que pasa es que creo que no nos damos cuenta porque no somos capaces de ver la mano de Dios constantemente cada minuto que cruzamos una acera y el Señor nos protege de que, porque no nos ha llegado nuestra hora. O sea, quién sabe tantas cosas que Dios nos protege porque no ha llegado nuestro momento. O nos encamina a que conozcamos a una persona, que hablemos con alguien. La vida o creemos que está llena de casualidades o creemos que Dios la dirige, una de dos. Esa es la gran diferencia, ¿no? Y después, sobre la cotidianeidad de la fe, a mí me interesa una fe naturalizada, esa expresión que ahora se lleva mucho. O sea, naturalizar la fe, llevarla en el interior de una manera natural. O sea, es tan raro en la sociedad de hoy cuando alguien dice, bueno, si Dios quiere, bueno, es que yo antes de tomar una decisión lo consulto pues con mi mujer, con mi marido y tal, pero también lo pongo en oración. O sea, te dirán, ¿qué estás diciendo? O sea, porque nadie entiende ese lenguaje. En cambio, entre nosotros hemos naturalizado una espiritualidad natural, o sea, que entre nosotros nos entendemos, ¿no? Es como la fe a pie de calle y en las cosas cotidianas de la vida. Es como estar envuelta en saber que Dios está alrededor de lo que tú haces, de cada día, ¿no? No esperar que Dios, si te sale mal el arroz, pues de repente se convierta en una maravillosa paella. No es eso.
La cotidianidad es que Dios está contigo y te guía y no sabes por dónde te lleva. No lo sabes. Estoy en la misma línea. Nosotros, yo creo que podríamos entroncar muy bien esta pregunta con la misma frase de Pablo en Romanos 8. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todos conocemos este versículo, ¿no? Y yo creo que eso tiene una vigencia desde que te levantas por la mañana hasta que de nuevo te despiertas a la mañana siguiente. Cualquier cosa que ocurre está controlada por el Señor. Lo que hay que matizar es que esto no quiere decir que las cosas ocurran porque el Señor quiere que ocurran. No necesariamente las cosas malas suceden porque el Señor quiere que paguemos por algo. El sol sale todos los días para creyentes y también para no creyentes, y también lo mismo con la lluvia. Lo que realmente cambia es la actitud de quienes lo recibimos. ¿Cómo entendemos eso? ¿Verdad? Y cómo eso nos lleva a entender que, a pesar de que a veces suceden cosas malas, están controladas. Hay alguien que las controla por encima de lo que pueda parecer en ese momento, y que si el Señor lo ha permitido es porque algo va a ocurrir, algo va a cambiar, y es para llevarnos a un propósito mejor y más alto. Entonces, la diferencia un poco está en entender eso, o creer que las cosas malas suceden porque Dios nos las mete así a palo como castigo, o entender que no tiene nada que ver con Dios y que la vida no tiene nada que ver con Dios. Nosotros sí creemos que todo está controlado por Dios, pero no necesariamente todo lo malo que sucede es porque Dios quiere castigarnos ni nada parecido, ¿no? Por lo tanto, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien. No que les pasan cosas buenas, sino que todo ayuda al bien, ¿no? O buenas, objetivamente buenas. Sí, decía Santa Teresa que Dios está entre los pucheros, ¿no? Por la cotidianeidad, ¿no? A veces los cristianos parece que viven en dos planos, ¿no? El plano material, el plano humano, el plano de las cosas, y después el plano espiritual, como si fueran dos compartimentos estancos que no se relacionan, ¿no? Y yo a veces pienso que justamente una actitud mística, esta palabra es rarita y se usa poco y se malentiende, pero el místico es el que consigue vivir la vida cotidiana dejando que se impregne de la presencia de Dios, ¿no? Que esté impregnada de la presencia de Dios. Y eso en el apóstol Pablo se ve constantemente. Cuando termine el libro de los Hechos le veremos en Malta, en el naufragio, adoptando actitudes como muy solidarias, muy tomando la iniciativa, comportándose como un hombre de acción que no por ello es menos espiritual, ¿no? Entonces, eso de la cotidianeidad es muy interesante fusionarlo, ¿no? con la espiritualidad, que ambas cosas vayan juntas. Y entenderlo, perdona Pau, entenderlo bien, porque es que se ha abusado mucho. Se ha abusado mucho esperando el milagro momentáneo, diario, para cosas que tenías que hacer tú. Lo digo porque yo vengo de un contexto que no voy a repetir cada vez, en que he escuchado muchas veces, bueno, es que el Señor, no sé, como que te tiene que solventar una cosa, si tú tienes que estudiar, si no, no vas preparado para un examen. No esperes que el Señor te haga un milagro antes del examen, ¿vale? Entonces, como sí que lo he escuchado, gracias a Dios en esta iglesia no, pero en otros ámbitos sí que se espera que Dios te haga un milagro cotidiano de cosas que tú tenías que hacer, ¿vale? Entonces, me gustó mucho la frase de Máximo García en uno de sus libros que ponía: Dios no está para solventar tu cotidianidad, pero no es que Dios no esté con nosotros en cada momento y en nuestra vida cotidiana. Sí que está, pero como habéis dicho, o sea, como envolviéndolo todo, y como las cosas malas van a ser para tu aprendizaje y para intentar solventarlas delante de Dios, ¿no? Y las cosas buenas pues para el agradecimiento al Señor, pero no utilizar la fe para tus problemitas. Como un amuleto. Haber hecho. Claro, como un amuleto. Es que la línea a veces hay que
fijarla, hay que ponerla bien claro para que uno no piense que Dios es el arregla problemas. En tu reflexión, Rubén, avanzas hacia el pasaje en el que Pablo se presenta ante el Consejo Supremo de Israel y allí una vez más los ánimos se calientan, se exaltan hasta poner de nuevo en riesgo su vida. En esta ocasión parece que improvisa una estrategia para generar confusión y desviar la atención contra su persona. Lo cierto es que es la misma religión la que genera este sentimiento de rechazo hacia cualquier amenaza. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Rubén? Ese pasaje en el que has meditado ante el concilio. Bueno, creo que era Domingo quien decía que los sucesos se suceden con rapidez. Entonces, yo creo que realmente Pablo no tiene tiempo para planificar muchas estrategias y además, como decía esta mañana en la predicación, está solo. El relato no nos dice que le acompañe nadie ni que le apoye nadie, ¿no? Tuvo que ser un momento durísimo, ¿no? Y yo creo que en el contexto en el que están estos momentos tan tenso y tan complicado, ya le han abofeteado, primeramente. En la boca. Hay un rifirrafe y entonces parece que él improvisa una estrategia, se da cuenta de que hay una diferencia doctrinal que es una sima entre fariseos y saduceos y aprovecha eso para desviar la atención un poco. Entonces, pues bueno, al final lo mismo, acaba el fragmento del pasaje diciendo que se lo tienen que llevar para que no lo despedacen, me parece que dice, ¿no? O una cosa de este tipo, no recuerdo ahora cuál es la expresión que utiliza exactamente la palabra, ¿no? Pero, bueno, la reflexión un poco al final es que tristemente es la religión, ¿no? quien causa este tipo de situaciones, ¿no? No tan extremas, pero bueno, el judaísmo del siglo I, que claramente lo identificamos porque Lucas está enfocando el relato a decirnos que el cristianismo ya se había decidido a escoger un camino. Nosotros, cuando hablamos de religión sobre este pasaje, claramente identificamos que el judaísmo del siglo I es una religión cerrada y tal, ¿no? Entonces, avanzando un poco en el guión que tienes, Pau, pues la pregunta es si eso a nosotros hoy también nos afecta como cristianos evangélicos, ¿no? Que siempre pensamos que cuando hablamos de religión eso nos queda muy lejos, ¿no? Sí, la religión puede apagar y llegar a secuestrar el mensaje del Evangelio. Los puntos de vista religiosos, las rigideces dogmáticas, ¿no? Eso de intentar defender. Leí esta semana o hace unos días que el fundamentalismo a veces se fundamenta, valga la redundancia, en hacer ídolos de las doctrinas. Claro. Es decir, nosotros no tenemos ídolos ni de barro, ni de piedra, ni de madera, pero a veces hay posturas que intentan defender la fe o el Evangelio desde una radicalidad, desde un fanatismo, desde un extremismo que digamos que está basado en las palabras. A veces los dogmas son fundamentalismos también, ¿no? Y uno es capaz de matar por eso y de romper la comunión con un hermano por eso, ¿no? Y me pregunto hasta qué punto eso ahoga la fe, ahoga el Evangelio, ¿no? En sí. Había una familia, recuerdo hace bastantes años en mi clase de escuela dominical, que estaba muy en contra, eran romanos, creo, muy en contra de que hubiera árbol de Navidad. Y bueno, empezamos a tener una discusión ahí que al final dije, pero qué estéril todo esto, ¿no? O sea, no tenía ningún sentido. Nos podemos perder en dogmas absurdos. Sí. Y en este caso, una cosa como muy secundaria de un árbol de Navidad sí, árbol de Navidad no. Fijaos, ¿no? Como... Domingo, adelante. La respuesta a la pregunta es un rotundo sí, creo que todos estamos de acuerdo. Este es un gran riesgo que toda comunidad cristiana puede padecer. Y la historia nos demuestra que esto es así, que es muy fácil caer en el dogmatismo y en el legalismo. De hecho, creo que tenemos que luchar constantemente contra nuestra naturaleza humana
para no hacer esto y para no juzgar a los demás. Así que es por eso que Jesús, entiendo, nos tiene que recordar que con la misma medida con la que nosotros juzgamos, vamos a ser juzgados. De alguna manera, es lo que Pablo le estaba diciendo al sacerdote: me quieres juzgar con la misma ley que tú te estás pasando, por así decirlo, por el forro del pantalón. Así que sí, la respuesta es que evidentemente corremos siempre esos riesgos y hay que estar muy atentos. Sí, pero bueno, yo creo que además es muy fácil. Hay unos rasgos distintivos que son muy fáciles de ver cuando esto pasa, ¿no? Pues el típico complejo de superioridad, pues de una denominación a otra, por ejemplo, dentro del mundo evangélico, ¿no? O el hecho de quién está dentro y quién está fuera, o nosotros somos los escogidos o los que estamos de verdad. Ese tipo de cosas que parecen tonterías hay que tener cuidado con ellas, ¿no? Porque se instalan en nuestra... Más espirituales, ¿verdad? Claro, que los otros. Espiritual, exacto. O más no dogmáticos, o más estudiosos, o en fin, de todo. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas, porque si uno mira a Jesús, ve algo completamente diferente. Es una mirada tan abierta, tan libre, con tan pocos complejos, que yo creo que es a donde tenemos que mirar. Y es un riesgo para el cristianismo, sin duda. Es cierto. Que decía Domingo, la historia está repleta de ejemplos, ¿no? Muy bien, pues para ir concluyendo, a mí las palabras del versículo 11 del capítulo 23 me resultan muy consoladoras porque son las palabras que el Señor, después de esa intensísima jornada, que yo no sé cuántas horas pudo durar al pobre apóstol Pablo, primero allá en la fortaleza Antonia, después ante el concilio, el Señor dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor a Pablo en sueños. Los sueños son un lugar de revelación, ¿no? Natural en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Y le dijo así el Señor, ten ánimo, Pablo, ten ánimo. Son palabras realmente pastorales. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma. El Señor le da palabras de aliento, ¿no? Empatizar con Pablo realmente es un ejercicio muy, muy interesante, ¿no? De lo que un hombre de su talla intelectual, de su altura, de su capacidad, que no dice que tenga todo eso por basura, en el sentido de que no lo desprecias, sino que no es nada que le aporte salvación. No es ningún mérito para su vida, para su ministerio, ¿no? Tampoco la ciudadanía romana, ¿no? Es algo que él desprecie. De hecho, aquí hemos visto que la pone en valor, ¿no? Sino un hombre de su talla, de su altura, viéndose, yo qué sé, maltratado, maltrecho, ¿no? Como un trapo, ¿no? Tratado con esa violencia y con ese desprecio, pues realmente es un modelo también para cómo enfrentar el sufrimiento, la persecución de la que hablábamos. Muy bien. Pues, ¿queréis añadir algo más? Si no, lo dejamos aquí. Os damos muchas gracias, Rubén. Gracias por la exposición, por el guión que nos has facilitado. Y nada más, nos vamos viendo las redes por un poco más de tiempo, esperando que todo esto se disipe y pronto nos podamos ya volver a ver en el templo con normalidad y físicamente. ¿Sí? Okay. Pues os mando saludos a tu familia Lola, a tu familia Domingo, a tu familia Rubén, que el Señor nos guarde y os bendiga y que tengáis muy buena semana. Adiós. Gracias, adiós. Chao.